Hola a todos. Bueno, en el tutorial de hoy lo que os vengo a explicar es cómo convertir una fuente script de estas manuscritas en una fuente stencil, pero que quede de una manera natural, es decir, que no se note mucho que la hemos convertido en stencil, la hemos modificado, sino que quede como si fuera así, más o menos. Hace unas semanas me encargaron un diseño en el que la frase "y a la vida confetti" tenía que ir calado dentro de una pieza redonda, que es esta de aquí. Entonces, claro, para que no se cayeran los huecos interiores de las letras, lo que tuve que hacer es convertir la fuente en stencil. Como veis, este es el texto original, esta es la fuente tal cual, que yo la puedo editar, y este es el resultado final. Lo que hice fue abrir todas las letras, algunas ya estaban abiertas, como podéis ver, la A, la L y la parte de abajo de la F ya estaban abiertas, y lo que hice fue modificar el resto para que ninguno de los huecos de ninguna de las letras se cayera al cortarlo. Lo que os voy a enseñar es cómo hacerlo para que quede de una manera natural. Como veis, esta fuente, pues aunque estaba modificada, no se nota mucho. No es como otros casos en los que vemos claramente que se ha metido un corte por donde no tocaba para que el hueco interno no se cayera. Para eso tengo aquí preparado otro documento donde he escrito la misma palabra en 6 fuentes diferentes. ¿Para qué he hecho esto? Pues para enseñaros cómo elegir ya de entrada una fuente que os vaya a dar menos trabajo. Una cosa fundamental a la hora de elegir la fuente es ver si ya tiene algún hueco abierto, porque el hueco que ya esté abierto no tendremos que abrirlo nosotros. Entonces, aquí veis que las A's ya están abiertas y la parte de abajo de la F, aunque el hueco es muy estrecho, solo habría que ampliarlo. En esta nos pasa exactamente lo mismo. La A está abierta y la F, pero el resto están cerradas. Esta es la del texto de antes que hemos visto, y también veis que solo está abierta la A y la L. Aquí no tenemos ninguna letra abierta, con lo cual con esta ya vamos a tener más trabajo. En esta nos pasa lo mismo, y en esta otro tanto de lo mismo. ¿Qué pasa? Si tenemos la fuente muy cerrada, no solo nos va a dar más trabajo para abrir los huecos, sino que además también va a quedar un poquito menos natural, porque ya de entrada esa fuente no está pensada para ser abierta. Si veis esta de aquí, ya tiene unos trazos como más fluidos, más manuscrito, que se le pueden dar más aberturas y más fallos, digamos. Esta de aquí también, porque tiene más movimiento, se puede modificar más fácilmente. Entonces, yo lo que voy a hacer es elegir esta fuente, que en este caso es la que me da un efecto más natural, y voy a abrir las letras para dejarla en un completo stencil. Voy a borrar el resto y voy a ampliarla para que la veáis mejor. Lo primero que voy a hacer es quitar el relleno para que veáis las líneas, para que veamos cómo son las letras. Y a continuación lo que voy a hacer es una cosa que me parece muy práctica, que es marcar las zonas que tengo que abrir. Para ello voy a coger el dibujo de elipse y le voy a poner un trazo rojo con cierto grosor para hacerme un poco como la guía. Es decir, yo tengo que abrir la L, tengo que abrir la E, tengo que abrir esta parte de la F, aquí lo tendría que ampliar porque esto a la hora de cortarlo se rompería seguramente. La D, la parte de abajo de la D, la A la podría dejar así, y la otra D. Como veis, aunque es solo una palabra, ya me da bastante trabajo. A continuación, voy a botón derecho y desagrupar las letras, porque yo lo que quiero es trabajar con ellas por separado.
Voy a empezar por la D y para ello voy a hacer zoom. Como veis, esta D está cerrada en todos sus puntos y la manera más lógica de haberla dibujado, si estuviésemos escribiendo a mano, sería empezando por aquí, subimos, damos el lazo y dejamos el rabito. Entonces, este gesto de dibujar a mano nos va a ayudar a entender por dónde podemos abrir esta letra. ¿Por qué? Porque lo más normal es que se queden abiertas por donde empezamos a dibujar o por donde acabamos. En este caso, como tengo que abrir por dos zonas, no solo por una, o sea, no solo tengo que abrir este hueco, sino también este lazo no tiene ningún sentido, porque tengo que romperlo. Con lo cual, este trazo tampoco, este orden de trazo. Lo normal en una D que estuviera abierta, voy a dibujarla a mano, sería hacerla así. Con ratón no es que dibuje muy bien. Entonces tendría la zona de, llamémosle la panza de la D, y el palo. Voy a borrar esto. En este caso, yo creo que lo que queda mejor es precisamente eliminar directamente todo este lazo. Para ello voy a coger la cuchilla en forma sólida, no contorneada, sólida. Voy a cortar por abajo y voy a cortar por arriba. Vale. Ahora ya tengo este cacho que me sobra. Como veis, esto sigue pareciendo una D perfectamente, pero ya no tiene un hueco interior que se nos vaya a caer al cortar. Ahora que tengo la D así, yo podría abrir este hueco o por arriba o por abajo. A mí personalmente me gusta más por abajo, así que lo voy a abrir por abajo, pero se podría abrir perfectamente por arriba. Voy a hacer lo mismo con la cuchilla. Voy a cortar un poquito a ojo y voy a hacer un hueco. Como veis, ahora queda bastante fea. ¿Por qué? Pues porque aquí me queda un cacho, aquí también, lo he cortado muy a lo vasto. Y aquí es donde viene la parte de darle un poquito de estilo. Entonces lo que voy a hacer es doble clic para que me entre en el modo de edición de puntos, y lo primero que voy a hacer es eliminar estos puntos que me crean este saliente. Solo tengo que seleccionar el primero y, como veis, el blanco, el que está en blanco, es el que queda seleccionado y es el que se va a borrar cuando yo le doy a la cruz. Esto ya lo tengo más o menos arreglado. ¿Qué voy a hacer aquí arriba? Pues aquí arriba, como la fuente es muy redondeada, lo que quiero es que quede también redondeado. Entonces, cuando yo selecciono este punto, este trazo se pone en rojo. Cuando este trazado está en rojo, yo aquí puedo decir que ese trazado sea una curva. Como veis, ya no es recto. Ahora ya puedo modificar aquí este punto y darle un poquito de curvatura. Se podría mejorar bastante. Esto se trata ya de ir jugando un poco con los puntos y con su edición. Como veis, ahora ya tiene un final curvado que queda muy natural. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo. Primero elimino estos dos puntos que me hacen el saliente. Ya he eliminado el saliente. Y ahora voy a convertir esto en una curva. Modifico este punto, modifico este otro. Y como veis, la D ya queda bastante natural. De hecho, yo para rematar la palabra, lo que también haría, si queremos ya acabar de modificarla y que quede bonita, es redondear el final. Bueno, ya tengo la D
completamente en Stencil. Ya no tiene ningún hueco interno que se vaya a caer. ¿Qué hago ahora? Pues como aquí tengo otra D, lo que voy a hacer es, no voy a volver a hacerla, sino que voy a copiar esta en el mismo sitio. Voy a cogerla. Sabéis que tenemos muchas maneras de copiar en Silhouette Studio y en este caso lo que voy a hacer es mantener la tecla Alt apretada mientras la muevo y con el Shift, para que no se me mueva para arriba y para abajo, la voy a colocar justo encima. Como veis, se queda encajada. Y ahora, ¿cómo borro la otra? Pues como tengo este lazo que yo ya he eliminado en la que quiero, selecciono desde el lazo. Ahora sé que tengo seleccionada la antigua, la que no quiero, y suprimir. Ya tengo dos letras en Stencil. Ahora vamos a hacer la E. ¿Qué tiene la E? Pues la E tiene exactamente lo mismo que antes. Tenemos que pensar cómo la dibujamos. La E la dibujamos empezando desde el centro y alrededor. Con lo cual lo más natural es que quede abierta de esta zona de aquí. Así que voy a hacer zoom y voy a hacer lo mismo que antes. Cojo la cuchilla, me aseguro de que está en forma sólida, corto por aquí y le corto un cachito. Selecciono, elimino y en edición de puntos borro los que no me interesan y redondeo la punta. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que no pasa nada por modificar una fuente y hacerla a tu estilo. Al contrario, más personal va a ser. Aquí ha quedado, por ejemplo, demasiado recto. Si yo le doy a curva, queda más natural. Se trata de jugar un poco con ellas. Bueno, ya tenemos dos letras hechas. Ahora haríamos la L, por ejemplo, y en la L, ahora sí que quiero el lazo, pero una vez más vuelvo a pensar por dónde se empieza a dibujar. Se empieza a dibujar por aquí. Con lo cual, lo lógico es que quede abierta de aquí. Cojo la cuchilla. Como veis, el proceso es siempre el mismo. Corto un cacho, elimino y voy a edición de puntos. Borro, borro, borro. Selecciono este trazado, le doy curva y lo modifico un poco. No hay que tener miedo a mover los puntos, no pasa nada. Si de hecho puede que quede hasta mejor. Como veis, yo ahora estoy modificando bastante. Incluso podría añadir alguno. Por ejemplo, me gusta que tenga más curva la L. Y bueno, más o menos pues la puedo dejar así. Haría exactamente lo mismo con la F y lo que vamos a hacer aquí es ampliar este hueco. Para ampliar este hueco vamos a entrar en el modo de edición de puntos y por suerte aquí solo hay uno, así que va a ser muy fácil moverlo hasta aquí. Y este, que es el que está causando ese montón de ahí, lo suavizo. A veces no es exactamente el punto, tenemos que modificar un poco los de al lado también. Y ahora ya tengo un hueco más grande, pero esto sigue siendo la misma forma y sigue siendo natural. Me faltaría abrir esta de aquí, exactamente igual que la L y que la D. Corto, corto, borro y edito puntos. Como veis, cada vez que hago el doble clic me acabo creando un punto nuevo, pero bueno, como luego lo voy a borrar, me da lo mismo. Y aquí voy a hacer como con la L, convierto en curva
y lo voy a abrir un poquito para afuera, todo en general. Podría seguir modificándolo para que quedara mejor, pero para acabar el vídeo antes lo voy a dejar así. Voy a enseñaros el resultado final. Voy a darle relleno para que se vea mejor. Pues como ves, ya tenemos la palabra terminada. Y si te fijas, las zonas que hemos abierto a mano, esta de aquí, esta, no difieren tanto de las zonas que ya venían abiertas. Si ves este final de la C o esta abertura de la A, no son tan distintas de las que hemos hecho. De eso se trata de perder el miedo a manipular las fuentes y a modificar los puntos de edición para que nos quede lo más natural posible. Yo ahora, pues como soy un poco quisquillosa, seguiría modificando esto para que me quede más redondeado y mejor. Y igual pues este final, que ya he dicho antes que la fuente por sí lo deja muy recto, pues igual lo redondearía un poco y ya estaría. Ahora, para acabar de hacerlo un stencil, voy a hacer zoom out, quitar los circulitos estos que me han quedado. Tendría que fusionarlo todo, botón derecho, fusionar. Y si lo quiero meter en un círculo, se me han separado los dos puntos, los voy a agrupar con el resto. Y ahora, para ver cómo queda el resultado final, tendría que crear un trazado compuesto. Le voy a dar relleno para que se vea mejor. Y le voy a quitar la línea. Y como veis, ya tendríamos el texto en un perfecto stencil que podríamos cortar directamente y utilizar la pieza negra. Bueno, espero que sea de utilidad y sobre todo que perdáis el miedo a manipular fuentes. No son sagradas, se pueden modificar para hacerlas aún más bonitas. Ya sabéis que si os gustan los vídeos os podéis suscribir al canal o pasaros por el blog. ¡Hasta otra!